¿Querés ibuprofeno? Sí. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿Eso no está bueno? Sí, se ve, Nat. ¿No? Bien, cuando quieran. 1, 2, 3, come. No te lo toqueteo. Lo dejé arriba de la mesa, con COVID. El COVID de mano. La chica tiene COVID. Ay, alguien tiene cargador de aire. Ah, acá. Ah, estoy cargado. Bueno, voy a hablar de aspiración pulmonar del contenido gástrico. En 1946, Mendelssohn describió 60 casos de aspiración en mujeres a las que se les había administrado anestesia general durante un parto, y desde entonces el síndrome de aspiración se lo conoce como síndrome de Mendelssohn. Es un cuadro clínico causado por el pasaje de contenido gástrico ácido al pulmón, generando la llamada neumonitis ácida aspirativa. Entonces es entrada de líquido al árbol tráqueo-bronquial como consecuencia de una regurgitación pasiva, lo más frecuente, o un vómito activo de contenido gástrico en pacientes con insuficiente reflejo de protección de la vía aérea. Para producirse requiere aspiración de contenido gástrico mayor a 25 mililitros, que sería mayor a 0,4 mililitros kilo en realidad, acompañado de un pH. Perdón. Para. Bueno, de incidencia de la broncoaspiración, 1 cada 3.000 anestesias programadas, y de estos el 90% se producen cuando está con máscara facial o cuando se utiliza una máscara laringea. En obstetricia aumenta el riesgo 5 veces, siendo superior en anestesia general. Y es 4 veces más frecuente durante las cirugías de urgencia, más o menos 1 de cada 800-900 anestesias de urgencia. La mortalidad varía del 3 al 70%, depende mucho del material aspirado y del tratamiento instaurado. Tiene una media del 5%, esto variaba, había otros lugares donde decía 2,5%. Representa un 1,20% de todas las muertes anestésicas y, si bien es una complicación infrecuente, se asocia a una alta tasa de morbimortalidad. Como factores de riesgo tenemos dependientes del contenido gástrico y dependientes del paciente. Dependientes del contenido gástrico es un pH menor a 2,5, se correlaciona con un mayor daño del parénquima pulmonar. Tenemos un daño máximo a un pH de 1,5. Un volumen mayor a 25 mililitros sería mayor a 0,4 mililitros kilo. Cuando el material tiene contaminación bacteriana, sobre todo en pacientes con oclusión intestinal, empeora mucho el pronóstico. Y cuando hay material particulado, ya que puede provocar obstrucción de la vía aérea. Cuando es material ácido, se provoca lesión en menos de 20 segundos, o sea que vamos a tener rápidamente hipoxemia. Después, como factores dependientes del paciente, van a ser todas las situaciones o patologías que generen incompetencia de la laringe, retraso en el vaciado gástrico, volumen elevado del contenido gástrico o una incompetencia del esfínter esofágico inferior. La disminución del estado de conciencia provoca incompetencia laringea, una ingesta reciente, una cirugía de urgencia, el trauma. En el trauma el vaciado gástrico se interrumpe por ansiedad, temor, estimulación simpática, dolor, shock y el uso de opioides, oclusión intestinal, hilo paralítico, hemorragia digestiva alta, disminución del tono del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo la hernia hiatal y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, dolor, estrés, ansiedad, todo esto retraso de vaciamiento gástrico, obesidad, embarazo, edad avanzada, la edad avanzada y menor sensibilidad laringea, enfermedad neuromuscular, fármacos como los opioides y los anticolinérgicos provocan un menor tono del esfínter esofágico inferior, alcohol, también menor tono del esfínter esofágico inferior y además depresión del sensorio, diabetes, produce un retraso en el vaciamiento gástrico y enfermedades esofágicas como acalasia, esclerodermia y divertículos.
Después, como factores protectores, tenemos el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, que es el más importante en los pacientes con reflujo gastroesofágico. El esfínter esofágico inferior es competente si la presión intragástrica es menor de 20 centímetros de agua. La tos o un esfuerzo puede provocar presiones intragástricas de más de 60 centímetros de agua. Después los reflejos faringolaringios, que van a estar disminuidos o abolidos en anestesia general hasta 2 horas posteriores a la recuperación. Y el reflejo del cierre glótico mediado por el nervio laringio superior, rama del vago, que el cierre total solo cuando desaparece el estímulo. Ocurre depresión de este reflejo con todos los anestésicos inhalatorios volátiles y con los anestésicos endovenosos. Bueno, entonces, según el tipo de material aspirado, dijimos que podía ser líquido ácido, líquido no ácido y material particulado. El líquido ácido es aquel que tiene un pH menor a 2,5, va a producir una lesión de neumonitis química con destrucción de la membrana alveolo-capilar, edema intersticial y hemorragia. Vamos a tener como clínica una hipoxemia precoz, secundaria la destrucción de surfactante, atelectasias y broncoespasmo. Se sigue edema pulmonar y puede concluir en un síndrome de estrés respiratorio agudo. El líquido no ácido va a producir menores alteraciones histológicas y más cambios inflamatorios después de algunas horas. Se va a manifestar también con hipoxemia y puede verse edema pulmonar. Y el material particulado, si es grande, puede obstruir la vía aérea, provocando atelectasias, y si no, en el tiempo va a producir granulomas, fibrosis, necrosis, y el más grave es si además de material particulado tiene un pH ácido. Como manifestaciones clínicas, lo más frecuente, el signo más frecuente y más precoz es la hipoxemia, que se va a ver en un 90% de los casos, seguido de fiebre, taquipnea, tos, sibilancias, disnea, broncoespasmo, edema pulmonar, atelectasias, sobre todo en los casos de aspiración de material particulado, y el síndrome de estrés respiratorio agudo. Las posiciones que van a beneficiar la aspiración traqueal son Trendelenburg y la de litotomía. Y las manifestaciones radiológicas se van a ver hasta 6 a 8 horas de la lesión, pero también puede que después de este tiempo aún no se vea nada y el paciente esté con clínica. ¿Cómo se diagnostica? Lo primero es que, mientras estamos haciendo la laringoscopia, veamos en orofaringe contenido gástrico. Y que tengamos hipoxia a pesar de una adecuada intubación y ventilación. También podemos tener presión inspiratoria aumentada, disnea, apnea o hiperventilación durante la ventilación espontánea, broncoespasmo, laringoespasmo, anormalidades auscultatorias y los hallazgos radiológicos compatibles. Bueno, la prevención es esencial ya que el tratamiento es de soporte ilimitado. Entonces, va a ser fundamental la evaluación del riesgo, de preferencia en pacientes de alto riesgo, hacer una anestesia regional. Si no se puede hacer una anestesia regional, siempre vamos a hacer una general con una inducción de secuencia rápida. Es importante además saber que, aunque se decida una anestesia regional, hay que tomar todas las medidas preventivas para disminuir las secuelas en caso de que se produzca la aspiración. Sobre todo cuando hacemos un bloqueo alto o acompañamos el bloqueo regional con una sedación. Bueno, tenemos como medidas preventivas 5 puntos principales: ayuno, sonda nasogástrica, fármacos, inducción de secuencia rápida y la intubación con el paciente despierto. El ayuno. Y queremos que el paciente tenga el menor volumen intragástrico posible y que los alimentos estén digeridos en el momento de la anestesia. Para eso, según la guía de ayuno, recomendamos, como ya sabemos, los líquidos claros hasta 2 horas, leche materna 4 horas, fórmula 6, y los sólidos 6 a 8 horas. Este dato me parece importante y es que en ayunas el estómago segrega constantemente entre 5 a 15 mililitros hora de jugo gástrico, que en 8 horas puede llegar a ser entre 40 a 120 mililitros. Eso con un pH que va de 1,5 a 2,2. Estas cifras superan ampliamente los márgenes seguros para evitar la aspiración pulmonar. Por lo tanto, la abstención de líquidos claros por periodos prolongados no está recomendada. Siempre hay que recordarle al paciente que tome líquidos claros, si puede con azúcar, hasta 2 horas, 2 horas y media antes del procedimiento. En cuanto a la sonda nasogástrica,
no se recomienda de forma rutinaria, ya que no se consigue vaciar totalmente el estómago y no es efectiva para aspirar material particulado e interfiere con la integridad del esfínter esofágico inferior. Sí está recomendada cuando hay una oclusión intestinal. Entonces, cuando tenemos la sonda nasogástrica colocada durante la inducción, la dejamos a caída libre para que pueda actuar de válvula de escape ante posibles aumentos de la presión intragástrica. Y cuando hay hemorragia digestiva alta, tenemos que comprobar que no haya una posible obstrucción por coágulos de sangre. En cuanto a los fármacos, tenemos los antiácidos, los prokinéticos y los bloqueantes de la secreción ácida gástrica. Los antiácidos no van a estar recomendados en pacientes que no sean considerados de riesgo. No hay que utilizarlos particulados, ya que si son aspirados generan una reacción de cuerpo extraño con lesión granulomatosa crónica. Y de utilizarse deben ser los no particulados solubles que aumenten el pH sin aumentar el volumen. Se utiliza citrato de sodio, que tiene un inicio de efecto en 15-20 minutos y una duración de 1 a 3 horas, se dan 30 mililitros. Los prokinéticos, metoclopramida, se debería dar 20 miligramos, porque la dosis es de 0,15 a 0,30 miligramos kilo. Endovenoso, 30 a 90 minutos antes del procedimiento. Produce una relajación pilórica y duodenal, favoreciendo el vaciamiento gástrico, aumenta la motilidad gastrointestinal, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, es antiemético central por inhibición del centro del vómito y la zona gatillo quimioreceptora. No administrar en oclusión intestinal. Después, como bloqueantes de secreción ácida gástrica, no se recomienda su uso rutinario en pacientes no considerados de riesgo. Su efecto beneficioso resulta en que reduce la acidez del contenido gástrico. Tenemos los antagonistas H2, ranitidina, que se va a usar 50 a 100 miligramos endovenoso 1 hora antes del procedimiento, tiene un pico de acción a los 60 minutos, dura 9 horas y no modifica el tono del esfínter esofágico inferior. Los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, que se puede dar 40-80 miligramos la noche anterior al procedimiento o 40 miligramos media hora antes del procedimiento de urgencia, dura 24 horas y hay que recordar que altera la unión neuromuscular potenciando el efecto de los relajantes neuromusculares, tanto despolarizantes como no despolarizantes. Bueno, siguiente. Siempre vamos a hacer una inducción de secuencia rápida. Los pasos creo que los recordamos, por las dudas los puse: preoxigenación, maniobra de Selig, el cebado con el relajante muscular no despolarizante, el inductor, el relajante muscular despolarizante, intubación e insuflar balón, se confirma la intubación con capnografía y el cese de la presión cricoidea. Es importante utilizar, poner al paciente en la posición de Fowler, que es con la cabecera a 45 grados, esto disminuye el riesgo de regurgitación pasiva. Pero si evidenciamos contenido gástrico en orofaringe, hay que ponerlo en posición de Trendelenburg. Y después otra opción es cuando tenemos un paciente con alto riesgo de aspiración, pero que además se prevé dificultad de intubación traqueal, podríamos hacer la intubación con el paciente despierto, con anestesia tópica y sedación ligera, utilizando un fibrobroncoscopio, haciendo intubación nasal o retrógrada, y la extubación debe realizarse con el paciente consciente obedeciendo órdenes, ya que tos, intolerancia al tubo o arcadas no son signos de conciencia, y así como consideramos el paciente con alto riesgo de aspiración para la intubación, lo tenemos que considerar para la extubación. Bueno, después, en cuanto al pronóstico, el tipo de material aspirado que provoca un cuadro más grave, ya lo dijimos, es el particulado con pH ácido, o sea que si el paciente no tenía ayuno y vimos que tenía restos de comida y se aspiró, bueno, ese paciente probablemente va a ser uno de los que formen la tasa de mortalidad. También es de muy mal pronóstico la presencia de bacterias en el material aspirado, cuando hay oclusión intestinal o una boca séptica. Si tras producirse una aspiración el paciente no presenta manifestaciones clínicas ni requiere la administración de oxígeno en las primeras 2 horas, el pronóstico es muy bueno, y si tras una mejora inicial el paciente se deteriora, hay que sospechar sobre infección bacteriana o embolismo pulmonar. Y acá agregué los criterios de estabilidad a las 2 horas de observación, que sería básicamente una saturación mayor a 95 con una FIO de 0,5 o menor, una frecuencia cardíaca menor a 100, respiratoria menor a 20 y que no tenga broncoespasmo. Y acá puse una foto de las 6, que estábamos con riesgo de aspiración por intoxicación alcohólica. No, mentira, esto es de la fiesta del R1. Eso es todo. Bueno, no había nadie escuchando. Ahí el 8 estaba escribiendo en el grupo.
Bien. Sí, ahí lo que dice el Laucha tiene razón. Y de hecho, en adultos, ay, Amora, basta. En adultos también se vio que a veces quizás hay más riesgo de lesión